Los tres claveles. Era una vez un labrador que tenía una hija a quien quería mucho. Una vez que salió al campo, se encontró tres claveles tan bonitos que los cortó y se los trajo a su hija. Ella se puso tan contenta con sus claveles y un día que estaba en la cocina contemplándolos, se le cayó uno en la candela y se quemó. Entonces se le apareció un joven muy guapo que le preguntó: ¿Qué tienes? ¿Qué haces? Y como ella no contestaba, le dijo: ¿No me hablas? Pues a las piedras de todo el mundo me has de ir a buscar. Y desapareció. Entonces ella cogió otro de los claveles y lo echó al fuego. En el mismo instante salió otro joven que le preguntó: ¿Qué tienes? ¿Qué haces? Pero ella no contestaba y él le dijo: ¿No me hablas? Pues a las piedras de todo el mundo me irás a buscar. Y desapareció. María, que así se llamaba la niña, cogió el otro clavel que le quedaba y lo tiró al fuego, apareciéndose otro joven, aún más guapo que los otros dos, y que le preguntó: ¿Qué tienes? ¿Qué haces? Pero como ella no contestaba, él le dijo: ¿No me hablas? Pues a las piedras de todo el mundo me has de ir a buscar. Y se fue. Pues señor, que María, que había quedado enamorada del último joven que salió, se quedó tan triste que a los pocos días determinó ir a buscar las piedras de todo el mundo. Salió al campo sola y anda que te anda, llegó a un sitio donde había tres piedras muy altas. Y como la pobre estaba tan cansada, se sentó en el suelo y se puso a llorar. Estando llorando, ve que se abre una piedra de las tres y salió el joven de quien ella se había enamorado y le dijo: María, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? Y viendo que seguía llorando, no contestaba. Le dijo: No te apures, llégate a aquel alto, que desde allí verás una casa de campo. Entra en ella y dile a la dueña si quiere admitirte por criada. La joven se fue y cuando llegó al cerro que le habían dicho, vio una casa de campo muy bonita. Entró en ella y cuando llegó donde estaba la dueña, le dijo que si quería admitirla por criada. La señora, como la vio tan joven y tan bonita, le dio lástima y le dijo que bueno, que se quedará para doncella suya. Como ella era tan trabajadora y tan buena, a los pocos días ya era la favorita de la señora, que la quería muchísimo, tanto que las otras criadas la envidiaban. Le tomaron una tirria que no la podían ni ver. Así es que determinaron perderla. Estuvieron pensando lo que podrían hacer y un día fueron a decirle a su señora: ¿No sabe usted lo que ha dicho María? No, ¿qué ha dicho? ¿Que no sabe para qué tiene usted tanta criada? Pues ella se atreve a lavar toda la ropa sucia en un solo día. Ven acá, María, dijo la señora. ¿Has dicho tú eso? ¿Que lavarías sola un día toda la ropa sucia? No, señora, dijo María. Yo no he dicho eso. Pues las muchachas dicen que tú lo has dicho. Así que no tienes más remedio que hacerlo o perder la casa. Mandó unos criados que le llevaran toda la ropa al río, y la pobre María, no sabiendo cómo salir de su apuro, se fue a las piedras y se puso a llorar. Enseguida se abrió una de ellas y salió el mismo joven y le preguntó: ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? Pero ella no contestaba y seguía llorando. Él prosigue así: No te apures por la ropa de mi madre, que te ha mandado lavar. Vete al río y dile a los pájaros: pajaritos de todo el mundo, venid a mí a ayudarme a lavar.
María se fue al río y tan pronto como dijo las palabras que le habían dicho el joven, vio venir por todas partes una multitud de pájaros de todas clases que se pusieron a lavar la ropa. Así es que en menos que canta un gallo ya estaba toda lavada y cuando llegaron los criados por la tarde ya estaba seca. El ama se puso tan contenta que cada vez quería más a su nueva doncella, de lo que les daba mucha rabia a las otras criadas, que siempre estaban inventando cosas para que la señora le riñera a María. Sucedió que aquella señora estaba enferma de la vista, porque había tenido 3 hijos, los cuales un día que salieron de caza fueron encantados y no volvieron ni se supo más dónde se hallaban. La pobre señora tuvo tanta pena que a fuerza de llorar tenía los ojos siempre malos. Las criadas que andaban buscando siempre un pretexto para perder a María fueron y le dijeron: ¿No sabe usted lo que ha dicho María? No, ¿qué ha dicho? Que ella sabe dónde se encuentra un agua que cura la vista. ¿Sí? Dijo la señora. Ven acá, María. ¿Tú sabes dónde se encuentra ese agua bendita que me podría curar los ojos? ¿Y nada me has dicho? No, señora, dijo María. Yo no he dicho una cosa así. No sé. Pues cuando ellas lo dicen, es que te lo habrán oído decir a ti, porque ellas no lo van a inventar. O me traes el agua, o no vuelvas más a esta casa. La pobre María salió al campo, y como ella no sabía dónde estaba aquella agua, se fue a sentar llorando junto a las piedras, y al oír el llanto, salió de nuevo el joven, que le dijo: ¿Qué tienes, María? ¿Por qué lloras? Ella no contestó, y él dijo: No te apures, porque mi madre te haya pedido el agua bendita para curar sus ojos. Toma este vaso, vete a la orilla del río y di: pajaritos de todo el mundo, venid conmigo a llorar. Cuando hayan venido todos, el último dejará caer una plumita. La mojas en el vaso y le das con ella en los ojos a tu ama. Y verás cómo se le ponen buenos. Pues señor, que así lo hizo. Se fue al río y les dijo: pajaritos de todo el mundo, venid conmigo a llorar. Como la vez anterior, empezaron a venir bandadas de pájaros por todas partes y todos iban dejando en el vaso unas lagrimitas hasta que se llenó. El último, sacudiendo las alas, dejó caer una plumita. María cogió el vaso y la pluma y se fue a la casa. Cuando llegó, mojó la pluma en el vaso y la pasó por los ojos a su ama, que a los pocos días estaba ya buena y loca de contenta con su doncella, que no sabía dónde ponerla. A las otras criadas se las llevaba el demonio y no sabían qué hacer para que María se fuese de la casa. Un día fueron y le dijeron a su ama: ¿Sabe usted lo que ha dicho María? ¿Qué ha dicho? Que ella es capaz de sacar a sus 3 hijos del encantamiento. No, eso no es posible que lo haga. Sí, señora, eso es lo que ha dicho. ¡Wow! Llamó la señora María y le dijo si ella había dicho tal cosa. María, ¿has dicho que podría sacar a mis hijos del encantamiento? No, señora, yo no he dicho eso. Pues las criadas dicen que sí lo has dicho. Y es preciso que lo hagas como hiciste las otras 2 cosas. La pobre María se fue al campo a donde estaban las piedras de nuevo. Y ya sabéis a qué. Pues a llorar y a llorar.
cuando de repente salió el joven y le dijo así: ¿Qué tienes, María? ¿Por qué lloras? Ella siguió llorando sin contestar, y él le dijo: Ya sé lo que tienes. Mi madre te ha dicho que no saque del encantamiento. Pero no te apures. Vas a ir y le dices que reúnan a todas las doncellas de los alrededores, que vengan en procesión con una vela encendida y den 3 vueltas alrededor de las piedras, pero que tengan cuidado de que no se apague ninguna vela. María se fue y le dijo todo eso a su ama. Entonces, ésta mandó a reunir a todas las jóvenes solteras y les dio una vela a cada una encendida y otra a María. Fueron en procesión hasta las piedras, dieron las 3 vueltas y al dar la última vino una bocanada de viento y apagó la vela de María. Ella, acordándose del encargo que le había dicho el joven, dio un grito y dijo: ¡Se me ha apagado! Desaparecieron entonces las piedras y los jóvenes estuvieron contando que al pasar por aquel sitio un mágico los había encantado, convirtiéndolos en claveles, pudiendo solo salir de su encantamiento cuando hablase junto a las piedras la persona que quemase aquellos 3 claveles. La madre y los hijos se pusieron tan contentos y el más chico le dijo a María si quería casarse con él. Y como ella también lo quería, le dijo que sí. Se casaron y todos fueron muy felices y comieron perdices. Y este cuento ya se ha acabado.